tal amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos con la política con P mayúscula. El día de hoy hemos invitado a la diputada Gloria Navas Montero, con quien queremos tener una conversación a fondo de diferentes temas políticos y también temas de fondo de la Asamblea Legislativa. Doña Gloria, muchas gracias por atender como siempre nuestra invitación aquí a Noche Sin Tregua. Gracias a usted, don Claudio. Es un gusto compartir con usted siempre con mucha emoción para comunicarnos con la población e informar sobre temas esenciales a la ciudadanía. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte comercial para no tener que cortar la conversación con doña Gloria y ya regresamos. Del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y palabras. Regresamos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía y disfrutar de nuestro programa como lo hace todos los domingos a ser las 8 de la noche. Doña Gloria, entremos a temas de política, de manejo de la Asamblea Legislativa antes de ir a temas de fondo, porque en los últimos días ha llamado mucho la atención un bloque que se ha conformado de diputadas independientes. Recordamos que algunas se alejaron de sus partidos políticos por diferencia con la dirección o con los líderes de esos partidos políticos. Llama mucho la atención que en el caso de Nueva República, que es el caso suyo, y en el caso de el Partido Liberal Progresista, son partidos que tenían al líder, al que fue candidato a la presidencia de la República, en el caso suyo Fabricio Alvarado, y en el caso del Liberal Progresista, el señor Eli Fensay. Pero nos da la impresión, a los que estamos afuera, de que no supieron manejar ese liderazgo para mantener monolíticamente, a pesar de las diferencias, porque siempre hay diferencias entre los seres humanos, aunque practiquen una misma ideología. Hay algo de falencia en esos dos liderazgos, principalmente, pregunto en el caso suyo, o Fabricio Alvarado, que la hace alejarse de la fracción. Bueno, yo creo que sí hay diferencias y también padecemos las mujeres de violencia política. A veces se cree que estamos tan avanzados en ese tema que no se va a presentar, pero sí es posible. En lo que se trata de mi persona, históricamente en mi vida nunca había sido perseguida ni molestada de ese nivel. Siempre mis compañeros fueron amables, desde la época del colegio. Y qué interesante, y la interrumpo ahí porque qué interesante. Uno hubiese imaginado, en el caso particular suyo, que el antes, el pasado, habría sido más difícil que el presente en temas de violencia
política para las mujeres. No, ha sido totalmente una cuestión totalmente a la inversa, realmente. A mí me sorprendió mucho, era algo que no me esperaba y sucedió. Y entonces mi decisión fue declararme independiente. Y reitero, nunca había sufrido violencia de ningún tipo a ese nivel. De tal manera que me sorprendió muchísimo, pero por supuesto, por la misma profesión, en el litigio, como funcionaria del Poder Judicial, pues yo tengo armas para la pelea. Y eso fue lo que puse un alto y preferí declararme independiente. Eso me ha traído mucha libertad a mí en lo personal. Pero a mis compañeras realmente la queja de ellas es diferente. No Ujú. creo que tenemos las mismas circunstancias, aunque el denominador común es violencia política. Si yo refiero a mi caso otra vez, digo yo todos los miércoles recibo ataque de parte del presidente de la República en sus discursos. En lo que es la Comisión de Seguridad, donde estoy yo con don Fabricio y con doña Pilar, el trabajo con doña Pilar es dificilísimo. Ella no es abogada y por su misma personalidad yo creo que no permite que sus mismos asesores se desarrollen correctamente a ese nivel y entonces opina sobre temas que no conoce. Su discurso es totalmente torcido, desconocido, y en lugar de pretender pasar leyes positivas en lo que se refiere a seguridad, lo que hace es hacer, como decía mis tatas, una champaina. Pero en ese comentario que usted nos acaba de hacer, Fabricio Alvarado tampoco es abogado y también es periodista. No, no padece lo mismo en esa comisión con el caso de Fabricio Alvarado. No, no, claro, también con él se da. Y no les hace mucha gracia que yo les pegue un freno a esos niveles. Señores, la situación es así, esto se interpreta así, se incomodan. Pero a mí no me importa esa situación en el sentido de que la asimilo y mi trabajo ahí es hacer cosas buenas por el país, a pesar de la crítica a la cual uno se somete, pero me interesa que se pasen leyes correctas y sobre todo en el tema de seguridad, que ha sido mi campo de Ujú. acción durante muchos años. Pero me lleva usted a pensar algo en este momento dentro de la conversación que es preocupante, porque en muchas ocasiones nos quejamos de las leyes del país y consideramos que las leyes no están bien desarrolladas. Y lo que usted nos está diciendo en este caso en particular que estamos conversando es que hay gente definiendo leyes fundamentales para el país en la Asamblea Legislativa sin el conocimiento práctico, teórico, de lo que deben ser las leyes en el tema de seguridad. Así es, eso es peligrosísimo, eso es mi gran preocupación y por eso también me gano la crítica de cuando las personas no están bien enteradas y después hay un discurso politiquero en el sentido de que la Asamblea Legislativa no hace nada por la seguridad, que no pasamos leyes. Eso es totalmente falso y también, por otro lado, ingrato porque es un juzgamiento indebido en general a la Asamblea Legislativa y a nosotros, los que tenemos conocimiento de estas materias que tienen que ser muy bien estructuradas, muy bien autorizadas para que funcionen. Por ejemplo, hoy está en una discusión casualmente de un proyecto de ley sobre la prescripción. Yo lo voté a favor, aunque no esté 100% en la forma como está estructurado. Lo voto a favor, pero a la vez hago la observación, mire, la prescripción hay que entender que según el delito, la prescripción no es cuestión de decir en esta 15, en esta 20, en esta 35 años de... No, no, tiene que haber todo un dogma, una teoría jurídica de por qué se va a aumentar el tiempo de la prescripción de ciertos delitos. No por decir, es que son muy graves los delitos de corrupción. Sí, claro que son graves, pero si yo dejo otros delitos que pueden ser parecidos o similares, entonces establezco un desequilibrio en todo el sistema procesal penal y el derecho de fondo también. Esas observaciones son las que a mí me preocupa no hacer y lo hago en el plenario y lo hago en la Comisión de Seguridad. Entonces, ellos dos, tanto doña Pilar como don Fabricio, se metieron en la Comisión de Seguridad.
Y a pesar de que no me querían ahí, pues la presidencia de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, siempre pensó que yo era una persona importante en esa comisión y es mi especialidad. De tal manera que yo acepté gustosa, a pesar de que sabía que iba a tener confrontación. Pero eso es parte del juego político que tenemos que aguantar y sí es importante hacer una consideración responsable de que nosotros somos un órgano político, pero el órgano político que hace leyes. Sí. Y para hacer leyes hay que saber cómo montarse esas ¿Y cómo se leyes, hacen? ¿sí? Cómo se hacen y traer las personas de vida, los temas apropiados. Por ejemplo, si a mí me preguntan sobre hacendarios, yo no soy economista. Yo escucho a doña Paulina, que es la presidenta, y otros funcionarios, asesores y mismos diputados que son economistas y que saben de los temas. Entonces se escucha y se dirige y a la hora de votar en un plenario donde tiene que haber votos de mayoría, pues tenemos que prepararnos. Pero no es una competencia quién pasa más leyes. Eso que usted está diciendo me lleva al siguiente análisis. En muchos parlamentos europeos y de otros países desarrollados, los diputados tienen su especialización y se refieren a los temas cuando los dominan a plenitud. Las fracciones dicen, bueno, usted es economista, vos vas a ser el vocero de los temas económicos, vos vas a ser el vocero de los temas legales, porque vos sos abogada. Si es un tema de ingeniería, pues usted va a ser la voz en ese tema. En el caso de nuestro país, en muchas ocasiones, pues cuando la fracción es de una sola persona, pues el diputado prácticamente tiene que volverse un todólogo, pero llama la atención también que cuando las fracciones son grandes, que debería haber especialidades, también siguen siendo todólogos los diputados. Y en esa medida, pues se afecta la calidad de los proyectos de ley. ¿Usted siente que durante este espacio que estaba en la Asamblea Legislativa ha sucedido eso en diferentes fracciones, en las 6 fracciones, o fue especialmente en esos 2 casos que usted nombró? Bueno, en realidad es que en el caso del partido de gobierno, ellos son muy agresivos, les cuesta mucho hacer acuerdos y los acuerdos es como ellos dicen. Le voy a dar un ejemplo. El tema de lo que es ejecución de la pena. En la comisión del delito y en materia criminal hay 3 etapas que son fundamentales. La etapa de prevención, que es nula, porque le corresponde al Poder Ejecutivo, y lo que se hace es criticar, acusar a la Corte o acusar y difamar a la Asamblea Legislativa. Pero en cuanto a trabajo eficaz de prevención, no la hay. Entonces estamos en la etapa de sanción, que es cuando ya se comete el hecho, y la última etapa es la ejecución de la pena cuando hay una persona sentenciada y que tiene que ir a la cárcel. Entonces, el tema carcelario está dentro del ámbito de lo que se llama la ejecución de la pena. Y en la ejecución de la pena hay que conocer el tema de la teoría del tratamiento del delincuente. Y el delincuente también tiene derecho, y en esto no hay ninguna restricción de mi parte de que me digan usted es una alcahueta, no, estoy hablando de temas técnicos estudiados desde hace más de 50 años y anunciados. Latinoamérica es una zona sumamente desigual, entonces aumenta la delincuencia, pero si no se ataca la prevención, pues vienen más delitos, pero después en la etapa de ejecución de la pena, usted tiene que tener técnicos en psicología, en trabajo social, y el manejo de las cárceles es una complicación, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es que nosotros recibimos un proyecto del Poder Judicial, lo hemos trabajado gente de la misma Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia, pero aquí viene Bukele, lo llevan a la reforma, se va el presidente con su grupo, con el ministro ahora de Seguridad, y resulta que sale diciendo que la ejecución de la pena después de casi 2 años de trabajo con ese proyecto de ley, que es un mamotreto, y la misma doña Pilar Cinero lo votó a favor.
Entonces, ¿cómo entendemos ese razonamiento? Entonces, por eso es que estos temas son temas técnicos. Sí, pero vamos a ver, no nos llamemos a engaño, doña Gloria. Hay comisiones que son, por el tema, más atractivos para los medios de comunicación y le permiten a los diputados en ciertas ocasiones estar más en la prensa, en todos los niveles de la prensa. Y por eso, a veces, ignorando sobre los temas, algunos escogen, por ejemplo, la Comisión de Hacendarios, aunque no conozcan del tema, quieren estar ahí porque saben que ahí se define el presupuesto y va a haber mucha atención de los medios de comunicación. Y con lo que estamos viviendo hoy en día, con el tema de seguridad, pasa algo similar. Es posible que la exposición mediática que pueda tener un diputado, en este caso Fabricio Alvarado, en este caso doña Pilar Cisneros, sea más atractiva esa comisión, aunque desconozcan a profundidad los temas. Sí, claro, por ejemplo, ahí está planteando don Florencio una ley de sicariato. Y están haciendo una gran propaganda que la ley de sicariato, el sicariato ya existe. En estos días, con solo ver la violencia que se habla de sicarios, Ujú. porque el sicariato ya existe, detienen a los sicarios. Todo eso ya ocurre. Entonces están inventándose un delito y haciendo una reforma del artículo 112, el inciso 9, que es totalmente inconveniente. Pero el discurso de ellos es el sicariato, el sicariato, el sicariato. Y ya está. ¿Cuál es el sicariato? ¿Qué es el homicidio? Por precio o por recompensa. Y ya está escrito con una pena de 20 a 35 años. Entonces ellos quieren arrancar con una pena de 25 a 35 años. Es decir, transformar, entre comillas, el Código Penal en normativa ya vigente que se usa y tienen una gran confusión entre el concepto de crimen organizado, la competencia ahora de un tribunal de crimen organizado, con fiscales de crimen organizado, con jueces de crimen organizado, pero quieren pasar una ley para decir, estamos atacando el sicariato, nuestro partido político está atacando la violencia. Eso es un engaño. Sí, Eso es un engaño porque no mejora la situación. Y si no tenemos prevención y si no tenemos una buena ejecución de la pena, seguimos con esta situación de violencia que no podemos pararla. hace un ratito, y no lo puedo dejar pasar, usted decía que la fracción oficialista es muy agresiva. Bueno, los ministros, por ejemplo, la ministra de Ciencia y Tecnología, la que fuera ministra de la Presidencia, Laura Fernández, en su momento, el ministro Amador, han copiado también esa agresividad eh, con otros partidos políticos, con otros actores políticos. ¿Se contagia o es un requisito seguir el manual, la retórica del presidente de la República en otros actores de gobierno? Sí, claro, a mí me parece que de Chávez es como si se lo hubieran tragado también, ¿verdad? Eso es lo que yo percibo. Por ejemplo, en esta marcha que se hizo, la marcha de la vergüenza, como le llamo yo, eh, lo que hicieron fue una convocatoria que es beligerancia política evidente. Mm. Los personajes que estuvieron ahí eran los mismos ministros y los que se salieron son los que quieren ser precandidatos del partido, de que no sabemos exactamente cuál va a ser el partido, porque hay unos que se los archivaron, otros que entraron y se salieron y se vuelven a meter. Es decir, entonces, eso es un tema sumamente delicado, porque eso es una confrontación con los poderes de la República. Es una confrontación frente a una población sencilla, una población que es pobre, una población que no tiene las mismas oportunidades que otros ciudadanos, y entonces se aprovechan con ese discurso populista, llegan al poder por un medio democrático, pero después quieren tomar el poder. Y la misma confesión, relevo de prueba, en el caso de la presidencia de la República, pues dice el señor que quiere ser diputado, que quiere ser presidente de la Asamblea Legislativa, que quiere tener más de 38 diputados para cambiar la Constitución, y la Constitución se cambia cuando hay un golpe de Estado. Es Mm. decir, no se está reformando toda la Constitución. Reformas parciales se pueden aceptar y para eso la Constitución tiene todo
un régimen específico. Veamos con el caso del referéndum. Él dijo, vamos a gobernar por referéndum. No ha podido gobernar por referéndum. ¿Por qué? Porque choca con la institucionalidad nuestra, que gracias a Dios es fuerte. Chocó con la Asamblea Legislativa, chocó con el Poder Judicial, chocó con la Contraloría General de la República, chocó con el Tribunal de Elecciones y la Sala Constitucional, porque aquí eso no se brinca con garrocha, pero el discurso es crítica, ¿verdad? Crítica negativa, no crítica constructiva. Ahora, en eso del discurso, doña Gloria, eh, usted lo acaba de tocar y los que conocemos del tema, y perdón, pero lo conozco por mi formación política, conozco muy bien el tema de beligerancia política, pero a mí me ha dado la impresión de que el presidente ha querido llevar los niveles de beligerancia política hasta el límite, inclusive ha pasado el límite. Pero pasando el límite, el presidente de repente, al día siguiente, cuando él sabe que ha pasado el límite, sale y dice que le quieren dar un golpe de Estado. Entonces le está vendiendo a la gente que si lo condenan por beligerancia política, que el único, la única condena que hay es que pierde el puesto, en este caso de la presidencia de la República. Entonces él está vendiendo la idea de que le quieren dar un golpe de Estado, que lo quieren quitar y le vende ese a las huestes que lo siguen a él, cuando, yo lo he dicho también hace unos días en un video, si eso se diera, es un autogolpe de Estado, porque él mismo es el que está fallándole a la ley, al respeto de la ley de beligerancia política, pero le vende a la gente para curarse en salud, que si lo quitan o si lo condenan por beligerancia política, pues es porque le quieren dar un golpe de Estado. Es ese juego permanente que hemos visto durante esta administración, ahora es con el Tribunal Supremo de Elecciones, en algún momento es con el Poder Judicial, en ocasiones con ustedes los diputados, es un juego constante de una retórica de desinformación, pero lo más doloroso, usted lo acaba de decir, hay mucha gente que está comprando ese discurso. Así es, me parece que es no solo ingrato, sino violatorio a derechos fundamentales, ¿verdad? Nosotros arrancamos nuestra constitución política con una declaratoria de que Costa Rica es una república libre, democrática, y hasta se hizo una reforma constitucional. Es un país en la cual hay garantías sociales, garantías de la religión, garantías del control de la hacienda pública, de tribunales de justicia en las diferentes competencias. Tenemos a la Caja del Seguro Social como un ente autónomo. Es decir, ha costado años de años de años tener el régimen que tenemos ahora. No es perfecto, no hay nada perfecto. Se pueden reformar las leyes, se pueden cambiar, pero no un discurso de odio constante, un discurso confuso. Incluso hasta un día de estos estaba en un diálogo el presidente con el ministro de Seguridad y hablando de las armas de fuego, etcétera, y el presidente le pregunta al ministro que si se pasó una ley de armas y el otro dice que sí, entonces le pregunta, ¿usted la pasó? ¿Fue suya? Y el ministro de Seguridad dijo que sí, que era una ley de ellos, y no era, fue una ley que yo presenté de mi equipo de trabajo. Y no estoy diciendo yo, en el caso que yo lo hice solo yo. Tuve asesores, gente, pasó por una comisión, pasó por un plenario. Es decir, hay muchas intervenciones. Pero bueno, aquel estaba diciéndole, usted fue y él Saludando con sombrero ajeno, decían antes. todo livianito diciendo, pues sí. No, eso es un relajo, una barbaridad y una falta de respeto. Eso es lo que no les gusta, que nosotros desnudemos esa mentira y traigamos verdades, ¿verdad? Ahora, doña Gloria, usted hoy es diputada, pero por mucho tiempo tuvo una vasta experiencia como parte del Poder Judicial, cuando fue fiscal y demás, y también desde la perspectiva de la defensora privada en diferentes actividades propias de su profesión. Hay una queja constante del ciudadano del tema de la administración de la justicia. Inclusive, cuando el presidente Chávez se queja del tema, podríamos estarle dando la razón en muchas ocasiones. Lo que no le damos la razón es a su estilo, a lo grotesco y a lo poco negociador que debería ser quien preside el presidente de la República para solucionar el tema de la administración de la justicia para que sea más
pronta y más cumplida, tal y como la requieren los ciudadanos. Eh, También tenemos claro que hay temas de derechos humanos y que la justicia en Costa Rica tiene un proceso que respeta mucho las libertades de los seres humanos, las libertades individuales y los derechos de defensa. Pero también es cierto que estamos en un momento donde los ciudadanos quisieran que esa administración de la justicia sea en un chasquido de dedos, lo cual no es lo correcto, porque es todo un proceso. ¿Cómo podemos lograr, usted que ha estado tanto en el Poder Judicial como ahora en la Asamblea Legislativa, que esa administración de la justicia logre alcanzar mayores velocidades en el cumplimiento? Hay un proyecto que presentó el presidente de la Corte Suprema de Justicia y entiendo que don Rodrigo Arias, que se reunió con él, lo tomó para reformar el proceso penal y agilizarlo. Tal vez si nos comenta al respecto, porque también le doy un recuerdo a la gente que nos está oyendo. En esa reunión estuvo invitado el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y se negó a participar. Bueno, y vean qué interesante, sale este proceso de reforma del proceso penal, que es muy importante para buscar esa velocidad en la administración de la justicia, doña Gloria. Sí, el sistema no es perfecto. Los sistemas necesitan reformas específicas según las transformaciones de la sociedad, las necesidades de los miembros de la sociedad y del mismo contrato social varía. No es algo que es estático y muchas veces las leyes van más despacio de lo que se necesita requerir para resolver ciertos problemas. El Poder Judicial necesita reformas, no lo dudo. Y cuando la gente se queja, tiene mucha razón en algunos aspectos, no en todo. Pero de ahí a intentar, a criticar de una manera irrespetuosa al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ataque constante al fiscal general de la República, que es poderoso y es el que maneja las causas contra los funcionarios de los supremos poderes, donde están causas contra el presidente de la República. Entonces, ellos quieren destrozar eso, pero eso no es el discurso adecuado. Eso es totalmente peligroso y por supuesto que tenemos que rechazarlo los que tenemos conocimiento y una conciencia clara de lo que es la democracia y la división de poderes. Pero sí, se necesitan. La mora judicial es algo que tiene que atenderse. Ahora hay unos proyectos que se están mandando, por ejemplo, anoche hubo un foro promovido por doña Priscila del Frente Amplio, que es miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, muy interesante, con base en una reforma a la tramitología del recurso de casación, que es en materia penal sumamente importante, que hay queja de los abogados litigantes en sentido general, que son muy formalistas en el tema de la entrada, pero bueno, se dieron buenas discusiones y se comenzó a tratar este tema que es esencial. En nuestra oficina tenemos un equipo de gente que son abogados y jueces que están asistiendo a nuestra oficina tratando de valorar algunos de los proyectos, cómo aligeramos la etapa de investigación, cómo mejoramos la etapa intermedia, porque los procesos tienen que agilizarse y hacerlos más eficientes. Ese es un hecho. Pero eso no quiere decir que tenemos que destrozar al Poder Judicial. No, es mejorar, es hacer cambios. Incluso hasta se habla de los tiempos en que pueden ser electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso puede ser revisable. El que tenga mucho tiempo de permanecer ahí, según lo que dice la Constitución ahora, tiene su sabiduría, porque formar, por ejemplo, un magistrado de la Sala Constitucional cuesta mucho. Es que es un tribunal constitucional y el juez que va a estar ubicado ahí tiene que tener mucha sabiduría, mucha experiencia. Entonces no es cuestión de decir, usted, amiguito, se va a quedar ahí solo 6 años o lo vamos a reelegir solo por 12 cuando es un excelente magistrado. No, hay que rendir cuentas y puede haber cambios, pero no llegar a esos extremos
para destrozar el sistema jurisdiccional que tenemos vigente en todas las materias y la protección constitucional que tenemos. Entonces, me parece a mí que incluso, voy a dar un ejemplo de la prisión preventiva. El tema de la prisión preventiva fue un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en la mesa de trabajo donde estábamos trabajando los tres poderes de la República. Correcto. Y yo estaba coordinando con doña Natalia Díaz, que era la ministra de la Presidencia, con el director del ICD y luego con el fiscal general de la República. Comenzamos a hacer un trabajo bastante serio. Pero ese procedimiento tenía que pasar también, no solo por consulta, sino pasar por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Correcto. Y ahí donde comenzamos a patalear, y lo digo esto con todo respeto. ¿Por qué? Porque muchos quisieron cambiar esta frase y enredar con el discurso del Poder Ejecutivo de que el tema de la prisión preventiva tiene que ser algo sancionatorio, cuando es una medida cautelar para asegurar el procedimiento, no es una condenatoria. Y es una excepción por derecho humano, una excepción por derecho constitucional, una excepción por el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque usted no puede meter a la persona a la cárcel como si ya estuviera sentenciado. No, es para proteger que no se afecte a la víctima mediante amenazas, que no se juegue con los elementos de juicio, es decir, que no vaya a presentarse a una audiencia el imputado si tiene antecedentes, si el asunto tiene eventualmente y probablemente una sanción de cárcel. Todo eso ya estaba listo, pero se quiso cambiar algo y lo que se ha hecho ahora es una confusión que en lo personal estoy de acuerdo con las observaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, así no se puede pasar. Sí, es No una... se hicieron las consultas y no podemos pasarlo. Pero si yo me opongo, dice, sí, es que ella es la abogada del narcotráfico, ella quiere sacar a todos, ella no quiere más. Y doña Pilar con el discurso, todos los que entran, los sueltan. Eso no es cierto. Yo he estado revisando resoluciones de qué fue lo que pasó en este caso, es que no había prueba. En otro porque la defensa apeló y había que resolver. En otro porque se cuestionó la orden de allanamiento. Es decir, hay que conocer el proceso para sí, decir las pero verdades. en eso, doña Gloria, yo creo que el discurso populista, unido también al peligro que está sufriendo el ciudadano hoy en temas de seguridad, le hace al ciudadano apreciar esa forma del manejo de la justicia que se está dando en algunos países, como por ejemplo El Salvador, como en Nicaragua, como en Venezuela, donde quien gobierna decide directamente quién va a la cárcel y por cuánto tiempo, y se brincan todos los procesos judiciales. Ese no es el caso de una democracia consolidada como la nuestra, eso no sucede en Europa, eso no sucede en Estados Unidos, sino que hay un debido proceso en los Ni es países. alcahuetería, no Exactamente. es alcahuetería, es un Pero, proceso debido. pero ve qué interesante lo que usted nos plantea ahora. Y yo le quiero hacer la pregunta. Yo la tengo clara la idea, pero quiero que usted se la comente a los ciudadanos que nos están viendo. Se habla mucho de que se libera a gente que ha sido capturada, pero vamos a ver. También es cierto que hay gente que se le acorta la pena y quien decide liberarlos o no liberarlos es el Ministerio de Justicia, que pertenece al Poder Ejecutivo. También es cierto que en muchas ocasiones la gente queda en libertad por el hacinamiento y porque no hay espacio en las cárceles. ¿Y quién es el responsable de construir las cárceles? El Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo. Yo creo que, y repito esto porque me preocupa mucho, que oigo a los ciudadanos con un alto poder de ignorancia cuando las cárceles, su administración no le corresponde al Poder Judicial, le corresponde al Poder Ejecutivo. ¿Ha habido algún proyecto de ley de la actual administración, aparte de aquella ocurrencia de las carpas, para construir una cárcel o construir algunas cárceles o remodelar que tenemos para ampliar el espacio penitenciario? Pues realmente fue el ridículo de eso, que parecían las carpas de un circo, ¿verdad? Las que pretendían traer y total para decir que no, es para pasar a los que tienen menos peligrosidad. Y pues entonces mejor lo suelta con una tobillera y no hacer una inversión totalmente inútil de millones, ¿verdad? Lo único que se ha dicho es que hay un proyecto de préstamo
para efectos de construir una cárcel, pero les queda menos de un año de gobernanza ahí en el Poder Ejecutivo. ¿Qué va a construir en este tiempo si ni siquiera está aprobado el préstamo? No consta. Entonces, eso es un engaño tremendo, porque los dos extremos del sistema de justicia criminal están totalmente descuidados: prevención y la ejecución de la pena. En la ejecución de la pena, la primera etapa de la pena, donde se ubican las personas, que se le hacen valoraciones, es un concepto retributivo, de castigo prácticamente. Pero también hay un derecho fundamental, que es el derecho a la resocialización. ¿Y por qué la resocialización? No es alcahuetería. Es que si usted no trata la delincuencia, salen y vuelven a cometer delitos. Pero si tienen oportunidad de trabajar, de moverse de una zona a otra, todo eso según los estudios técnicos, pero no tienen suficientes trabajadores sociales, no tienen suficientes psicólogos, no tienen los suficientes recursos. Entonces, es muy bonito decir a todo el mundo lo sueltan, y eso no es cierto. Por ejemplo, en cuanto a que sueltan a todo el mundo, en el caso del asesinato del subdirector del organismo de investigación judicial, que ha sido dolorosísimo y seriosísimo. Bueno, y se ponen a decir de que soltaron a todos en ese caso. Sí, pues la situación es muy sencilla. La investigación sigue y un día esos capturaron gente que aparentemente sí están relacionados. Pero el muchacho que detuvieron y que le habían puesto un año de prisión preventiva, resulta que por prueba de sangre en la motocicleta que se capturó, se determinó que esa no era sangre del muchacho, sino de otra persona. Entonces, ¿cómo lo iban a mantener en la cárcel? Sí, Por más grave que haya sido el delito, usted tiene que hacer justicia, no abusar y practicar la arbitrariedad, porque ahí nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eso solo en los regímenes, estilo Nicaragua, estilo Venezuela y estilo Salvador. Esos son ese tipo de regímenes. Nosotros no somos así, y nosotros tenemos que resguardar esa seguridad jurídica. Que soltaron a todo el mundo. Por ejemplo, uno de los casos que señala Pilar, yo llamé a la fiscalía, me dieron los datos y la explicación. Eso ellos no lo informan, por supuesto. ¿Qué fue el problema? Bueno, se capturaron unas personas, se van a la medida cautelar y se capturó mediante un allanamiento. La defensa cuestiona la legitimidad del allanamiento, porque dice que la resolución del juez que ordenó no estaba bien fundada. Se va en apelación, el juez de apelación anula, y por supuesto, tienen que soltarlos si tienen 24, 48 horas. Lo sueltan, pero el Ministerio Público apela, viene otro juez porque lo recusan, eso es toda una tramitación, y otra vez se vuelve a enderezar el proceso. Pero eso son cosas, circunstancias de un procedimiento que está establecido. claro. Y está establecido desde hace mucho tiempo, pero la información es, lo sueltan a todo. Toda la gente que se llena más de pánico con un discurso que es falso. Eso es una semerenda irresponsabilidad con la ciudadanía. Eso hay que anunciarlo y eso hay que meditarlo. Hay otro tema, hay otro proyecto de ley, que es la prescripción de los delitos. Antes usted nos comentaba por encimita algo. ¿Cómo ha avanzado eso? Porque, si mal no entiendo, después de 10 años, ya prescribían los delitos de corrupción. Y la corrupción, por supuesto, que el ciudadano, que se da en todos los ámbitos, la corrupción, pero el ciudadano normalmente la liga más con la clase política. Y tal vez por eso también se vuelve un tema interesante, porque la gente quiere que no prescriban los delitos para los políticos corruptos, pero también es cierto que esa misma ley se le aplica a un empresario corrupto, a un industrial corrupto, a cualquiera que sea corrupto, no es únicamente a los políticos. ¿Cómo está el tema? Sí, hoy se aprobó, se retiró uno de los proyectos, había uno de Frente Amplio, otro de Nueva República. Lo que se había planteado era una prescripción, aumentarlo en esos delitos de corrupción a 25 años la prescripción. Nueva República, 5 años sumó, entonces ellos decían 30, negociaron que fueran 30, porque hay que sancionar todo muy fuertemente.
Yo hice la observación, le voy a señores, el tema de la prescripción sí puede aumentarse desde luego. 10 años en muchos delitos es un tiempo corto para mantener una prescripción. Entonces yo estoy de acuerdo con que hagamos cambios en el caso del enriquecimiento ilícito y la ley, precisamente el enriquecimiento ilícito con respecto a los temas de gente que tiene función pública. Eso está bien. Como también se aumentó la prescripción a 25 años en los casos de delitos sexuales, a partir de los 18 años de los jóvenes que han sido a veces abusados dentro del ambiente familiar, etcétera, y los mismos familiares encubren eso. Y luego resulta que esta persona comienza a tener problemas a nivel de sexualidad, a niveles emocionales, etcétera, porque había sido abusado y la familia no denunció ni tramitó eso. Entonces, se creó esa reforma que me parece que es totalmente adecuada, en la cual comienza a contarse la prescripción de los 25 años a partir de que el joven cumplió 18 años. O sea, que si tienen 25 años y deciden denunciar como caso de unos sacerdotes, ¿verdad?, que han sido Correcto. sentenciados gracias a la interrupción de esa prescripción más extensa. Entonces, en esos casos sí se justifica y es perfectamente razonado. Con los delitos de la función pública, me parece que sí, podrían ampliarse los plazos. Pero en todo eso tiene que haber una coordinación con otras prescripciones, porque si no, entonces comienza a desarmarse el sistema y decir, ¿por qué aquí 25? ¿Por qué aquí 10? ¿Por qué aquí 15? ¿Por qué aquí 20? No, eso no puede ser. Eso no es una buena política criminal que se haga en esa forma. Entonces, la advertencia que hice yo, bueno, aquí tiene que tomar en cuenta varias cosas. Primero, cuando el imputado se cita para declarar, la prescripción se llega a la mitad. Si son 10 años de prescripción, usted va a tener que trabajar muy rápido en ese proceso, la fiscalía y las partes, porque son ya no 10, sino 5. Sí, Si acaso, eso viene si, dentro si del se marco de lo citó que a la hablábamos ahora, mitad, Gloria. Eso viene del ¿sí? marco que hablábamos, de agilizar la administración de la justicia. Por eso, pero entonces hay que saber entender que eso pasa en la realidad de los procesos, porque hay otra norma que habla en qué momento después de la indagatoria, qué pasa con la prescripción. ¿Qué caso cuando hay rebeldía? Cuando hay ausencia. Cuando hay rebeldía se suspende la prescripción. Cuando hay ausencia sigue corriendo. Todos esos temas hay que analizarlos para no tener esos choques y deficiencias en la normativa que después hay que volverla a arreglar. Esos son los temas que yo creo que son importantes de hacerlos responsablemente, hacer reformas dentro de las comisiones pertinentes y hacer las explicaciones. Pero ahora como tenemos un año electoral, todo el Sí, mundo quiere pasar leyes para ganar sí, votos. sí, Eso sí. no es La gente anda ético. detrás de la medallita para sacarlo a la luz pública para venderse políticamente. Ahora, una ley que me dejó a mí pensando, porque cuando se hizo aquel famoso, que usted lo nombraba ahora, el famoso referéndum que se quiso hacer para aquel adefesio que se llamaba la ley Jaguar, que quería excluir a la Contraloría de los controles pertinentes para evitar corrupción y para evitar el uso mal de los recursos públicos. En aquella ocasión, usted de los diputados y la Asamblea Legislativa estuvo muy molesta con ese proyecto del presidente y la Contraloría se pronunció. Pero resulta que recientemente una buena cantidad, 37 diputados, aprobaron una ley para contratar sin controles. Y según la Contraloría, están minando los controles necesarios. Inclusive, la misma Cámara de Construcción también ha señalado que esa iniciativa tiene ciertos problemas con el manejo de los fondos. Bueno, y eso lo están aprobando en la actualidad los diputados. No hay una contradicción entre aquel ataque o aquel disgusto con el adefesio de la ley Jaguar que se quiso llevar al referéndum y ahora los diputados aprobando algo que está dejando a la Contraloría sin los controles debidos en temas de desarrollo de infraestructura. Muy interesante porque ese es de la Comisión de Sociales donde yo estoy. Ujú. Y conozco el caso concreto y lo votamos a favor y voy a explicar por qué, porque es importante.
En primer lugar, y fue muy interesante porque la Comisión de Sociales, que es una comisión bastante responsable, más calmada y más pausada, y la integración de todos, yo creo que trabajamos bastante equilibrado todos los que pertenecemos ahí. A la Contraloría se llevó en un par de oportunidades, estuvo gente relacionada con los que ceden dineros, ¿verdad?, voluntariamente para ayudar al país, organismos internacionales. Tuvimos también la asesoría legal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tuvimos trabajando en diferentes mociones, cambiar esto, no cambiar esto, que, es decir, fue un planteamiento bastante serio y entre esas opiniones que se plantearon varias mociones, fue algo muy interesante porque yo me puse a estudiar también seriamente sobre esto y había resoluciones de la Sala Constitucional que atacaron el tema y que se mencionaba mucho a la UNOPS, a un caso anterior a esos niveles, con el cual se jugó con fondos públicos y ellos negaron la información y no se pudo controlar. Y Pero, abrigados en que son un organismo internacional sí, y que las pero leyes vean qué nuestras no le interesante, competen. esas resoluciones de la Sala Constitucional son sumamente interesantes, incluso para quemarse las pestañas, porque muy técnico todo lo que resolvió la sala, excelente. Pero sí hay que aclarar a la población, y esto es el estudio que no se ve, que no sale a la población o a la gente, ¿verdad?, para poderse enterar bien. Pero la Sala Constitucional consideró un juicio que estaba ordinario también, consideró unas medidas cautelares, varios reclamos a esos niveles, y se determinó en suma de que sí hay procedimientos para controlar esos fondos. Pareciera que es que la Contraloría no ejerció bien los controles, y como no ejerció bien los controles en el sentido de que no siguió la tramitología para lograr la información. Si un órgano aquí no da la información, hay otro órgano intermedio que se le puede pedir. Y si ese órgano intermedio no lo da en relación con las contrataciones con estas instituciones internacionales, pues entonces sí se va a la empresa como tal. Entonces, sí hay controles. Sin embargo, aprobamos esa moción, pero para retrotraer, para devolverlo a la comisión. Todavía no es ley de la República. Y una intervención de don Eli Feinza, pues, del PLP, muy preocupado por esa situación, señalando algunos defectos en cuanto a este proyecto como tal, y evidentemente él no tenía mucho conocimiento. Hoy veo en la prensa que la Contraloría está cuestionando algo, el tema ese particularmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como se va a devolver a la comisión, el problema es muy sencillo. Nadie va a permitir que se respete la Contraloría General de la República. No vamos a entrar a la misma alcahuetería de esos referendos y la pretensión que se quería. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repasar los estudios, volverle a consultar a la Contraloría, y eso tenga la plena seguridad que yo lo voy a hacer el próximo lunes, a ver cómo coordino reunión con Contraloría, diga, revisemos esto otra vez, qué es la problemática, dónde está el asunto, volvamos a revisar la jurisprudencia de la sala y se enderezan las cosas. Pero son temas de mucha responsabilidad, ¿verdad? Hay que actuar de esa manera y no decir, así, pasémoslo y ya es ley de la República. No. Doña Gloria, volvamos al tema, porque se nos está yendo el tema, perdón, el tiempo, al tema del manejo interno de la Asamblea Legislativa, de las fracciones y demás. Al principio hablábamos de esta agrupación o de este eh, agrupamiento que han hecho varias diputadas. Todas ellas han padecido violencia política y oígase bien, no violencia política solamente del presidente de la República, porque hay casos como el de Luz María Alpizar o de María Marta Padilla que recibieron violencia política de otra mujer, de Pilar Cisneros. Entonces, no es solamente la violencia política, no solamente hay que verla sexistamente, por llamarlo de alguna forma, no, también hay violencia política entre el mismo género. Bueno,
Ese grupo de 5 diputadas, doña María Marta Padilla, usted, doña Cintia Córdoba, Katia Carbonero y Joana Obando, se vuelven un grupo interesante a la hora de negociar para proyectos de ley los votos, pero también se vuelven muy interesantes para la elección que estamos prontos, a un mes estamos de elegir nuevamente el directorio de la Asamblea Legislativa. ¿Han pensado ustedes, han analizado esa posibilidad de votar en grupo, negociar en grupo con el presidente de la Asamblea? Usted antes nos decía de que dichosamente han contado durante este año, en el caso particular suyo, que el presidente actual de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, le da los espacios requeridos, le da el respeto requerido, a pesar de ser una diputada independiente, para que usted pueda seguir ejerciendo en una buena forma, en una forma apropiada, su gestión como diputada. Bueno, ¿han pensado en algún momento agruparse de cara a ese proceso de la elección del directorio? Bueno, eso es parte de ello, es decir, tender una conexión en igualdad de, de posiciones y asumiendo que cada voto de nosotros sí cuenta en una elección, por ejemplo, del directorio. Yo creo que eso sí es importante. Eso es muy Porque yo importante. dije 5 y si le agrego a Luz María Alpizar son 6 ya las. Podríamos ser 6, pero la importancia es actuar inteligentemente, responsablemente y no por venganza, no porque nos sentimos frustradas, este sí, este no, nos vamos a poner por oponernos. No, no, no. Nosotros todos somos profesionales y todas somos muy capaces. Ahí somos el 50% de las diputadas somos mujeres. Así es. Y podemos decir que yo no creo que haya ninguna mujer tonta ahí o descalabrada, qué sé yo. Hay discusión en el plenario, pero todas somos muy preparadas. Y es un orgullo ser parte de ese equipo de mujeres que somos 28 mujeres diputadas, que Pero históricamente es un récord. sí llama la atención que el transfugismo, las 6 mujeres que han tenido problemas con sus, perdón, las 6 diputadas que han tenido problemas con sus partidos, perdonando la redundancia, son mujeres. O sea, no ha habido a la fecha un hombre que se haya transfugado de un partido político. ¿Sí? ¿O será que no se persiguen entre ellos o que son temerosos? Yo qué voy a saber, yo no me voy a poner a juzgar ahora. A mí me interesa que nosotros como mujeres seamos distinguidas, fuertes, inteligentes y hagamos programas que benefician al país. Y si nosotros tenemos una fuerza política a esos efectos en elecciones, sí es importante. Yo no quisiera adelantarme para decir todas las 6 estamos en este momento, no. Eh, Oficialmente salió el grupo con las 3 del PLP y el mío. Y yo me siento de alguna manera, como soy la mayor, responsable con esas muchachas a quienes estimo mucho y sé que son muy esforzadas y muy capaces. Pero tampoco quisiera que estuviéramos envueltas en un ánimo de venganza con el PLP. No, esa yo creo que no es una buena estrategia. Tampoco llegar a la comisión que se reúne los jueves de los jefes de fracción a estar exigiendo, no, porque no tenemos un partido político, pero sí somos, no solo ciudadanos costarricenses, sino De diputadas la y República. electas popularmente. Que llegamos con un partido político, sí, pero si hay una razón por la cual tuvimos que salir, eso se tiene que respetar. Y tenemos derecho, en principio, a el cumplimiento de la garantía de igualdad en la participación política de la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí es donde tenemos que jugar de una manera calmada, inteligente, y me parece que lo podemos lograr. Y entre nosotros ser muy sinceras en el sentido de que este proyecto me interesa, este proyecto no nos interesa, este me gusta, explícame cómo está este, cómo está el otro, y hacer esos arreglos en nosotros y Sí, participar en el plenario pero activamente. usted misma de alguna manera me da la razón. Juntas adquieren una fortaleza enorme.
por supuesto. No solamente pensando en el directorio, pensando en la aprobación de leyes y de proyectos. 6 votos son realmente significativos. Bueno, en estos momentos, si las 6 pudieran unirse, son más grandes que el liberal progresista. Son del mismo tamaño o más, no, más grandes que Nueva República, que se quedó con 5. Si no me 6 son equivoco, ellos, 6. sí. Bueno, entonces serían igual en tamaño. Entonces, vea, son del mismo tamaño del Frente Amplio. ¿Sí? El tamaño de las 6, hoy por hoy, desde el punto de vista político de la negociación, las hace muy fuertes si logran eh, trabajar juntas y ponerse de acuerdo para cuando tengan que emitir votos, hacerlo en forma conjunta. Sí, y es muy importante, por ejemplo, yo no me gusta utilizar el término machismo. Me parece que eso divide. No, el varón no es nuestro enemigo, no. Que a veces nos sintamos incómodas, sí. Que hay algún tipo de violencia política de ese nivel, sí. Pero tampoco es tan grave como para que nosotros estemos en un puro pleito ahí. No, no. Me parece que es un tema de capacidad emocional a esos niveles y de cálculo político correcto. De tal manera que hay proyectos que hay que aprobarlos y ciertas circunstancias con 38 votos. Para quitar un magistrado, usted necesita 38 votos. Y si quiere sacar a un magistrado que haya que elegir ahora de la sala tercera, pues se fue don Jesús Ramírez, ¿va? Ahora hay que llenar esa vacante, pero si fuera una reelección, se necesita 38 para quitar. De tal manera que en muchas votaciones se necesita 38 votos. Ahí tendríamos fuerza nosotros también. De tal manera que es cuestión de, reitero, esa inteligencia emocional, las necesidades del país y ser nosotros muy con un sentido de lo que es correcto, de lo que es justo, Sentido de de lo que es responsabilidad. conforme a derecho. Si nosotros nos comportamos así, yo creo que podemos tener mucho éxito. Doña Gloria, muchas gracias, como siempre, por su atención. Muy amable, don Claudio, encantada de participar con ustedes. Y muchas gracias a usted, que siempre nos acompaña todos los domingos al ser las 8 de la noche y que tiene, repito, hace 14 años un compromiso con la política con P mayúscula. Nos vemos en 8 días y hasta tanto, un fuerte abrazo. Gracias. Del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.